seguir los consejos de cualquier persona, no importa su experiencia a rajatabla, es algo que no es recomendable, especialmente si te preguntas que la situación de la persona que estás haciendo el consejo y tu propia situación puede ser a veces diferente. Una persona de los Estados Unidos puede trabajar con PCBs bastante buenos en lo que es su calidad. Aquí vamos a ver a alguien con experiencia en todo esto de reparaciones, hacer un trabajo de soldadura, y vamos a ver en este punto cómo incluso hace un corte de video, y todas sus soldaduras son lo que yo llamaría soldaduras bastante deficientes, y él supuestamente te está enseñando a hacer una correcta soldadura. La técnica de soldadura es bastante importante, especialmente cuando tomamos en cuenta que si tú haces una soldadura en un aparato de origen chino, muchas veces la soldadura termina levantándose. A veces cuando es una PCB muy delicada, por ejemplo estas que no tienen pistas muy grandes, que las entradas de los circuitos son por ejemplo unos pequeños arillos, generalmente si aplicas la receta de pon el cautín y le pones lo que es el estaño y eso va a ser la magia, generalmente va a tener resultados bastante malos, porque lo que necesitas es un control de temperatura, y si no tienes un control de temperatura lo que debes evitar es el mayor tiempo posible con lo que es la punta del cautín pegada a lo que es cualquier superficie de PCB. Aquí estamos viendo cómo hace lo que es la unión de un cable. No usa ningún tipo de material, simplemente pega el cautín. La punta que usa es la punta incorrecta para hacer un trabajo, por ejemplo, de pegar dos cables grandes. Pega demasiado tiempo lo que es la punta del cautín a lo que sería el cobre, y eso daña el plástico, daña los componentes. No es recomendable al final de cuentas. Y si vas a hacer por ejemplo un cable, pues trata de comprar algún tipo de cable termorretráctil, como aquí está haciendo, pero no uses un encendedor. Simplemente con el mismo cautín, mientras está apagando, puedes correctamente hacer el trabajo de unión de un cable, ¿no? Así que una vez que tenemos esta idea de que lo que nos enseñan en internet está mal hecho, voy a darte, sin ser un experto, cuál es mi técnica propia de soldado. Es pensada para personas que nada más tienen un cautín de 30 watts, de esos baratos, sin usar lo que es malla de soldadora, o usarla al mínimo, porque la malla de soldadora es bastante cara, no baja de 35 pesos un metro. Estas técnicas son para personas que lo hacen por ocio, que lo hacen por hobby, o que simplemente hacen reparaciones ocasionales de electrónica y no son realmente profesionales. Pero si tú te dedicas profesionalmente a esto, deberías de ver este video. Lo más que vamos a usar es la pasta de soldar, que es imprescindible para mi técnica, y como dije, un cautín de 35 watts, 30-35 watts, que será lo más apropiado, además de tener una punta plana que la puedes hacer con un esmerilador o con una piedra de esmerilado, y le puedes dar punta de desarmador, esas puntas de níquel cobre que son bastante baratas, que vienen con esos cautines de 60 a 100 pesos. Incluso si no tuvieras una punta de desarmador, o sea que te da mucha flojera hacer eso de la punta de desarmador, el primer consejo que es imprescindible es que siempre la punta la vamos a poner lo más cerca del cuerpo posible. Como ves aquí, voy a sacar la punta con forma de punta, y voy a poner una con forma de desarmador, que las dos las hice yo. Ahí está el video sobre cómo se hacen este tipo de puntas. Esta se dañó un poco porque cuando tembló la dejé prendida durante 16 minutos,
Si se puede, haz lo que es una modificación al cautín para poder prenderlo y apagarlo en el instante. Yo tengo esta clase de... Ahí vemos la separación, lo tenemos que meter hasta el fondo, casi hasta el fondo. Eso es para evitar la distensión térmica, la dispersión térmica cuando tocas con la punta el estaño y que de repente toda la punta se enfríe y tarde un tiempo en volverse a calentar. De esta manera vamos a tener una masa con la cual podemos mantener el calor el mayor tiempo posible, que es la manera en la que los cautines profesionales trabajan. Si ven, la punta está demasiado cerca del cuerpo, a diferencia de los cautines que son corrientes, donde se separa demasiado la punta de lo que es el cuerpo principal. Aquí vemos el mod de encendido y apagado que le puse a lo que es el cautín para que se pueda apagar de manera rápida. Podría usarse flux, pero la razón por la que yo uso pasta de soldadura es porque en el momento en que hierve la soldadura cuando pongo la punta, significa que ya está lista para soldar. Por ejemplo, ahí todavía no, derrite un poco, pero con un poquito más, si se derrite al primer toque, si hierve al primer toque, es que ya está funcionando. Cuando nosotros estamos usando el cautín varias veces lo dejamos prendido mucho tiempo, tenemos que sumergir lo que es la punta en lo que sería lo que es la pasta de soldadura, porque es una manera importante para bajar la temperatura de lo que es la punta y que ésta no se agriete con el tiempo. Aquí lo que estoy haciendo es poner la punta donde está la pasta de soldadura y dejo caer donde voy a hacer el desoldado, la pasta, y esto me va a ayudar a que en esta clase de circuitos de baja calidad que se pueden desprender con el calor, me ayuda a que se distribuya mejor el calor y no se concentre el calor en la soldadura, y cuando existe el problema de dilatación no se venga lo que es la PCB y la pista de cobre por separado. En caso de soldaduras muy grandes, lo recomendable es pegar muy poquito tiempo lo que es la punta del soldador y hacerlo de un lado y del otro de la soldadura para que no se concentre todo el calor en un solo punto. Ahí le hago de un punto y del otro punto, y una vez que se empieza a hacer el reflow, se separa de la manera más rápida posible y no hay daño ni peligro para la PCB. La pasta de soldadura es tóxica. Si puedes hacerte un extractor de aire, sería lo mejor. Comprar los tubos, comprar un ventilador de esos de computadora, ponerle una fuente de 12 voltios y sacar hacia el lado contrario lo que es el humo que tienen. Aquí lo que vamos a ver es una soldadura rapidísima que se hace en una PCB de tipo China, que es de terriblemente mala calidad, y que mediante lo que es la pasta de soldadura pues evitamos cualquier daño a lo que es la pista. Aquí lo que estoy usando es la punta de un desarmador para sacar lo que es el cable de manera rápida. Lo que tenemos que hacer inicialmente es ablandar la soldadura antes de tratar de hacer nada con la soldadura. Simplemente pasamos el cautín y una vez que ya se medio afloje la soldadura, le tenemos que poner, en caso de que tenemos muy poca soldadura o el punto de soldadura es bastante pequeño, le agregamos más soldadura. Eso va a ayudar a que haya un reflujo de soldadura y sea más sencillo extraer cualquier elemento. Aquí podemos ver, lo paso de un lado para otro, o sea, me recorro rápidamente mientras la soldadura está fresca, y eso me ayuda a extraer grandes porciones de elementos soldados. Vamos a ver más adelante cómo funciona cuando vamos a remover lo que es un jack de corriente, y aquí vamos a ver que es bastante sencillo de hacer. Ahora nada más que ya se hizo el reflow de lo que es la soldadura, simplemente es empujar, no con violencia, porque también la violencia puede
generar que se dañe la PCB. Ahí, como vemos, es bastante rápido, no hay un daño para lo que es la placa. Y bueno, lo que vamos a hacer ahí es uno de los pocos momentos en los que vamos a usar malla de soldadura, nada más en esa clase de pues componentes, porque es más sencillo con la malla de soldadura y no tenemos que gastar demasiado de la malla de soldadura para hacer esta clase de trabajos. Ahorita vamos a ver el proceso. La malla de soldadura nunca la tenemos que presionar contra la placa, simplemente le ponemos una punta de forma de desarmador y nada más se lo dejamos allí, y lentamente, sin hacer ningún tipo de raspado, vamos jalando lentamente lo que es la malla de soldadora, y le podemos agregar un poco más de pasta de soldar. Si quieres le puedes echar flux, pero el flux es bastante caro y yo prefiero usar algo que me cueste muy barato. La pasta de soldadura te puede costar unos 15 pesos porque la gente casi no la usa. Prefieren usar el flux. Pero si por ejemplo tú quieres ahorrar dinero en cosas que no sean soldaduras SMD, porque es ahí donde te sirve más el flux, en cosas de SMD, eh, pues realmente la malla de soldadura es mucho mejor en este tipo de dispositivos. Y aquí estamos viendo cómo abrimos lo que son los poros de los puntos donde se van a soldar componentes electrónicos, donde se van a poner los cables, de una manera bastante simple. Aquí vamos a ver lo que es un adaptador de Family a NES, o de NES a Family, en el cual eh, tiene varios puntos rotos. A mí me dieron un montón de controles, consolas dañadas y un montón de eh, accesorios para videojuegos. Lo compré y los estuve tratando de reparar. Estoy en proceso de reparación de unos 4 o 5. De ahí en fuera los demás son pérdida total, y todo me va a servir para piezas. Ahí lo que estoy haciendo es una soldadura contigua, en la cual estoy echando pasta de soldar en vez de flux, y esto va a hacer que se evite lo que es la soldadura más cercana. Como tenemos muchas pistas contiguas, al usar pasta de soldadura o flux, si quieres usar flux, pero como dije, no quiero usar flux porque es muy caro y esto no le doy un valor real, más que si funciona. O sea, lo único que me importa aquí es eh, hacer un reflow de la soldadura, posteriormente aquellas patas que están desoldadas volverlas a resoldar, y de ahí en fuera pueden ver que con una punta plana es magníficamente rápido el trabajo, no hay ningún tipo de puente, y gracias a la pasta se evita que se formen puentes de soldadura. Ahí pueden ver rápidamente cómo nada más estoy pasando lo que es la punta y está cargada con un poco de estaño, pero si se carga por el mero contacto con la soldadura ya antigua, que esta es de muy buena calidad. eh, Generalmente lo que hago es agitarla, agito contra el suelo lo que es el cautino, le pongo ahí una tela en el suelo, y eso evita que lo que es la soldadura caiga y se pegue directamente en el suelo, pero se pega en la tela. Si tú tienes algún tipo de esas bolitas de cobre donde se mete el desoldador y se le saca todo la soldadura, puedes hacerlo de esa manera. Yo para mi técnica generalmente es eso: agarro y lo azoto contra el suelo, bueno, sin pegar con el cotín, simplemente agito mi mano y hago que se caiga la soldadura al suelo donde está la tela, y así rápidamente me deshago del exceso de soldadura. Y como pueden ver aquí funciona muy bien. Agarrar un poco de pasta de soldadura, no necesitamos realmente flux, y con esta pasta de soldadura llevo varios meses haciendo todo tipo de trabajos. Ya lleva como la mitad
en el uso. Como dije, es un material tóxico, así que hay que construirse algún tipo de extractor de humo, que yo estoy ya armando ese proyecto, pero lo que no tengo es el tubo, es lo que me falta. Tengo que buscar un tubo de esos que se puedan deformar como si fueran tubos tipo cañería, que me va a servir bastante para extraer lo que es el humo tóxico de este tipo de componentes, que bueno, nada más es un ventilador y un tubo, y lo pones cerca de donde está el humo de la soldadura y se va el humo. No lo podemos hacer al revés, o sea, no podemos poner el ventilador hacia donde nosotros estamos, porque si apuntamos el ventilador hacia donde nosotros estamos vas a enfriar lo que es el cautín y te va a costar mucho más hacer cualquier trabajo de soldadura. Una vez que ya tenemos terminado nuestro trabajo de soldadura, tenemos que usar un multímetro para que en lo que sería la escala de continuidad, o directamente en 200 ohmios, para ver que no haya continuidad entre las pistas y que no haya algún tipo de corto. En el caso de los cables, la forma que más me funciona a mí es pongo directamente el cautín y lo que hago es sumergir cada puntita de lo que es un cable en lo que es la pasta de soldadura. A diferencia de lo que hace este compañero al inicio del video, yo lo que he hecho, le echo un poquito de soldadura a la punta, nunca lo hago al contrario, o sea, nunca me pongo a poner lo que es la punta del cautín sobre lo que es el cable, sino que directamente le echo un poco de soldadura, y directamente, una vez que ya tenga la soldadura, le echo encima al cable le pongo lo que es la punta del cautín, y casi inmediatamente se estaña sin ningún tipo de daño a lo que es el plástico, lo que sería esperable en el caso de este compañero, porque lo que él hace es dejar demasiado tiempo la punta pegada a lo que es el cable, y generalmente se dañan los plásticos. A veces se contrae mucho el plástico y deja que se haga muy grande lo que es la separación entre el que vimos entre lo que es el cable de cobre y lo que sería el área que vamos a usar para la soldadura. Aquí vamos a ver que es bastante simple. Vamos a ver que inmediatamente ahí se estaña inmediatamente. Y una vez con la punta cargada de soldadura, simplemente la acercamos, y esto es en menos de medio segundo, es lo recomendable. 0.3 segundos es lo más recomendable en este caso. Aquí pueden ver qué tan rápido se estaña y no se quema lo que es el plástico, y nada más nos queda soldarlo. Ahí sí se vale poner un poco de soldadura directamente sobre lo que es el cable, pero generalmente lo que yo recomiendo es siempre ponerlo de forma independiente. Aquí pueden ver que es rapidísimo, es casi al tacto. Una vez que sientas que ya está un poco rígido lo que es los dos cables, pues ya lo dejas. Ahí pueden ver, son toques cortísimos. Vamos a echarle un poco de soldadura. Como ven, nada más es cuestión de ponerle lo que es el cable termorretráctil, que ahí lo tengo, y simplemente apago lo que es el soldador, y simplemente le estoy pasando lo que es no la punta caliente, sino que toco con el cuerpo caliente lo que es el cable. Ahí me equivoqué de la polaridad, pero bueno, al final quedaron perfectamente los cables. Cuando yo me pongo a hacer un video, generalmente eso aumenta mucho lo que es el tiempo del trabajo, que a veces me puedo tardar, por ejemplo, 1 minuto o 5 minutos, y de repente con la cámara, al grabarme
Estoy aproximadamente entre 15, 30, 28 minutos, que es bastante tiempo, es un tiempo muy exagerado. Aquí lo que estoy haciendo es remover un jack de poder. Le estoy echando algo de soldadura y lo que voy a hacer es primero tratar de que se distribuya el calor. Luego voy a hacer un reflow de la soldadura vieja, pero generalmente la soldadura vieja es bastante difícil de tratar. Eh, Puedes hacer todo esto sin, por ejemplo, hacer el proceso del cepillo de dientes, pero para mí es mostrar el procedimiento estándar que yo uso generalmente. Aquí estoy haciendo un procedimiento que es con un cotonete y lo que estoy haciendo es limpiar la punta a la vez que le estoy agregando pasta de soldadura, que lo hago simplemente para limpiar cuando me quedan fragmentos, por ejemplo, de cobre o de metal. A veces me pasa eso, que se quedan unos fragmentos bastante malos y de esta manera rápidamente se puede restañar lo que es la punta. Obviamente una vez que la estañas de manera correcta queda siempre fija, pero si quieres disminuir por ejemplo el nivel de soldadura es una manera bastante efectiva. Así que aquí tenemos lo que es la placa y primero le ponemos en un lado, luego en el otro, pero obviamente primero tenemos que distribuir lo que sería la pasta de soldadura. Ahí creo que me faltó un poco más de pasta de soldadura, pero vamos tocando lo que son en una soldadura grande diferentes puntos de la soldadura y vamos a tratar de hacer un reflow que se vaya distribuyendo lo que es el calor. Ahí se puede ver que ya se está derritiendo de una manera bastante aceptable. El problema con estas soldaduras que son soldaduras de fábrica es que a veces requieren mucha temperatura para poder pues salirse, ¿no? Para que se pueda derretir. Así que lo que tuve que hacer es tratar de echarle un poco de soldadura de estaño, pero como no salía, tuve que ponerle lo que es eh, pues un cepillo. Eh, Generalmente yo uso los cepillos para lavarse la boca, que son los más simples de usar, o sea, un cepillo que ya nadie use. Y lo que trato es quitarle un poco de esa soldadura, no toda, sino simplemente quitarle un poco de esa soldadura vieja y luego ponerle soldadura nueva para que con esta soldadura sea más sencillo el proceso de sacarlo. Ahora le voy a echar soldadura de la manera en lo que harías, por ejemplo, para soldar. Y esto necesitamos bastante soldadura. Pero, por ejemplo, si te pasas de lo que es la soldadura, yo lo que hago constantemente es eso. No uso lo que es la mallita ni la esponja para sacar lo que es la soldadura. Simplemente agito contra el suelo lo que es el cautín y siempre le saco lo que es la soldadura. Obviamente pon una toalla o pon una tela que nadie use y directamente vas a sacar de una manera más sencilla lo que es toda esa soldadura. Ahorita lo que estoy haciendo es eso, voy a pasar de un lado al otro sin darle mucho descanso a lo que es la soldadura. Esta no se va a solidificar rápidamente y al hacer esto simplemente se va a caer solo el componente. Van a ver ahorita en un momento, a pesar de que era mucha soldadura, se acumula tanto calor que obviamente es más difícil que la soldadura se endurezca, ¿no? Ahora nada más es cuestión de jalar, bueno, no jalar demasiado, sino simplemente pasarle la punta y luego agitarla contra el suelo. Ahí van a ver cómo abro el poro. Nada más es solo cargar lo que es la punta que esté completamente seca de soldadura y agitarla contra el suelo o pon tu esponja o cualquier otro método. Pero el problema con la esponja es que va a enfriar la punta, por eso no lo recomiendo. Simplemente agitarlo contra el suelo y que caiga en una tela y ya es todo. Solamente asegúrate que no haya nadie cerca. Ahora vamos a hacer lo que es la soldadura. La soldadura es bastante simple, nada más es cuestión de ponerle un poco de pasta de soldar. Si quieres o tienes el dinero, usa flux, pero para esta clase de tamaños, aunque lo que estoy poniendo en la cámara parece que es muy grande y realmente es bastante pequeño, es generalmente más grande. Y gracias a que tenemos una punta de desarmador, simplemente el calor no se va a disipar rápidamente. Y como lo acercamos a lo que es el cuerpo del cautín, pues obviamente esto va a funcionar perfectamente.
Uno de los errores que muchos cometen a la hora de hacer cualquier trabajo de soldadura es que le ponen demasiada soldadura. Si bien no significa que no vaya a funcionar dentro de lo que es la placa ponerle mucha soldadura, el problema vendría si ocultas las patas debajo de la soldadura y la soldadura se vuelve fría. A lo que nos referimos por soldadura fría es cuando una sección de la soldadura se separa del resto del cuerpo. Así que imagina que la pata se separa de la soldadura principal y tú le pones una pelota de soldadura. Así que generalmente puede pasar que no te des cuenta de que el conector se ha separado de la soldadura y queda oculta de la punta. Así que lo que tenemos que hacer es, para evitar que se oculte la punta cuando se separe de un área donde esté bajo mucho estrés, es dejar la puntita, darle forma de punta. Esto es más complicado en esta clase de zonas con mucha soldadura, pero se puede completamente hacer. Aquí lo que estoy haciendo es eso, trato de que se derrita, pero no trato de pegar la punta durante mucho tiempo y esperar que al poner la punta en esa sección toda la soldadura se derrita. Simplemente me voy de un lado al otro y hago como hice para sacar lo que es el conector. Simplemente voy pasando la punta del soldador de un lado a otro hasta que todo lo que es el estaño haga el reflow y agarre una sola apariencia y que no tenga forma como una montaña con diferentes accidentes como se ve en esta clase de soldadura. Pero no es sencillo, especialmente cuando tienes bastante soldadura. Y bueno, es la mayoría de los consejos que tengo: usar pasta de soldar, tratar de usar lo que es la malla de soldadura lo mínimo que se pueda, no es necesario usarla. Y por ejemplo, para la mayoría de los trabajos de eliminación de soldadura, pues simplemente es agitar el cautín contra el suelo, o sea, sin golpear el cautín, simplemente agitarlo contra el suelo, y eso va a hacer el trabajo de apertura de lo que son los poros de soldadura. Voy a poner otro video para que se pueda ver este efecto, que es bastante sencillo de lograr sin necesidad de la malla de soldadura. Podemos limpiar la placa con alcohol isopropil o alcohol normal y probar con un multímetro si no hay continuidad entre lo que serían las patas contrarias. Las patas que están contiguas, es así, pueden tener continuidad, pero las patas que son, por ejemplo, el positivo y el negativo, no deben tener continuidad. Ya para finalizar, vamos a ver lo que es la remoción de la soldadura después de remover un diodo. Es lo mismo, ponemos la punta y luego agitamos contra el suelo y sacamos lo que es el exceso de soldadura que se va a pegar en el suelo si no le ponen nada. Y pueden ver que es bastante sencillo, simplemente ponemos la punta, se le pega el estaño y la empujamos contra lo que es el piso y vamos a ver que se va a abrir de una manera extraordinariamente rápida. No debemos de pegarlo más de un segundo, o sea, esto es para medio segundo, y pueden ver, a pesar de que tenía mucha soldadura, que se removió sin ningún problema. Y si tienes cualquier accesorio para poder limpiar lo que es la punta de soldadura, va a ser mejor. Obviamente vas a tener que desarrollar la técnica para que no se enfríe la punta, y es una manera sencilla de ahorrarte dinero sin usar la malla de soldadura y dejar la malla de soldadura para lo que debe ser, que son para limpieza de pistas en circuitos de superficie, que es donde mejor se desempeña la malla. Para finalizar, el último consejo que te puedo dar es que si tienes una parte de plástico con una parte de metal y en esa parte está soldada, por ejemplo, un cable, una resistencia, un capacitor, te recomiendo directamente cortar
esos componentes y después soldarlos. Te darás cuenta que es más sencillo de esa manera que tratar de soldarlo. Aquí puedes ver un case que ya no tiene ningún uso para mí porque ya lo destrocé y lo voy a usar lo que es la parte electrónica en otro case. Vas a ver el resultado, simplemente se deformó lo que es la punta metálica porque simplemente la temperatura es demasiado alta para que el plástico resista. Y bueno, esto es todo por esta ocasión, nos vemos en un próximo video. Quisiera ser más ordenada en las cosas que hago, pero de momento no tengo la experiencia suficiente para crear un buen video. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión.